Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Ciencia Integrada. En esta tarde vamos a ver, o continuando con el tema número 2 de energía en la naturaleza, vamos a ver unos ejercicios resueltos de la parte de termodinámica correspondiente a la primera ley de la termodinámica. Les recuerdo que la actividad evaluada número 1 tiene fecha de entrega hasta el 26 de noviembre, hasta las 11:55 p.m. de la noche. Agradezco a los estudiantes o al estudiante que está participando en la asignatura que por favor cumpla con su actividad académica. El lunes de esta semana nosotros comenzamos a ver la parte correspondiente a termodinámica y vimos los conceptos principales de termodinámica y entramos a la parte de primera ley. Hoy en la tarde vamos a ver ejercicios resueltos, cómo se resuelven ejercicios de termodinámica utilizando la primera ley. Sin más preámbulo, vamos a colocar la presentación para iniciar la videoconferencia, la clase de la videoconferencia. Ahí tenemos ya la presentación. Entonces, como dije anteriormente, en la última videoconferencia relacionada con energía en la naturaleza, el tema 2, habíamos comenzado a estudiar todo lo relacionado con la parte de termodinámica. Vimos los conceptos de termodinámica, sistemas, estados y procesos. Estuvimos analizando cada uno de los sistemas, ¿verdad? Donde definíamos que el sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia ni energía con el entorno, ¿verdad? Que el sistema cerrado podía intercambiar solamente energía, pero no materia, y que el sistema abierto había intercambio tanto de materia como de energía con los alrededores. Habíamos visto también, ¿verdad?, que los sistemas, ¿verdad?, era, vamos a decir, la expresión de un espacio lleno cuyo contenido tiene materia, ¿verdad?, que está rodeada por una frontera que la isla, ¿verdad?, que le da el límite hacia los alrededores. Eso puede ser real o artificial para poder definir muchos de los fenómenos termodinámicos, ¿verdad? Habíamos hecho una alusión a cómo podíamos representar o cómo se representa en la vida real un sistema a través de un cilindro con un émbolo, donde mostrábamos, ¿verdad?, cuáles eran las características del sistema, dónde estaba el entorno y qué es lo que podía pasar a través de las fronteras del cilindro émbolo. Si el cilindro no está aislado, va a haber una transferencia solo de energía más no de masa. Habíamos definido también qué eran los estados. Los estados eran el cambio, ¿verdad?, que sufría de un estado de unas características iniciales a unas características finales de la materia que está contenida dentro del sistema. Y los procesos era la variación que existía, ¿verdad?, de estado a estado. Habíamos dicho también que esta asunción o esta representación de un sistema
se utilizaba mucho o se utiliza para representar termodinámicamente el comportamiento de los motores de combustión interna, porque los motores de combustión interna, como ustedes saben, están compuestos por cilindros y émbolos que están asociados al cigüeñal, que son los que se encargan de generar trabajo para que el automóvil se pueda mover. Vimos las principales propiedades o las principales variables que forman parte de la primera ley o de la definición de la primera ley. Hicimos un análisis de lo que era calor. Habíamos dicho que calor no era más que la variación de temperatura. Para que hubiera calor debe haber temperatura. Si las temperaturas son iguales, el calor, por lo tanto, es cero. Entonces, calor, ¿verdad? Es la energía que puede cruzar la frontera de un sistema cerrado, ¿verdad? Y que depende de la variación de temperatura. Para que pueda haber calor debe haber una variación de temperatura, ¿verdad? Vimos también lo que significaba el trabajo. El trabajo no es más que según la ecuación física, la integral desde el punto inicial al punto final de la presión por la variación del volumen, utilizando como representación un cilindro y un émbolo, ¿verdad? Donde el volumen dentro del cilindro y émbolo cambia dependiendo de la cantidad de presión, ¿verdad?, que se puede aplicar en ambos sentidos, compresión o expansión del gas dentro del cilindro. Y también analizamos lo que era la energía interna de un sistema, ¿verdad? La cual está definido como la suma de las energías cinéticas y potencial de todas las partículas que están contenidas dentro del sistema. Con esas tres variables llegamos a la definición, ¿verdad? A la definición de la primera ley, donde la definición de la primera ley especifica que el calor, ¿verdad?, es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Esa es la definición de la primera ley. Como ven, es un balance de energía. Nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Como lo dice los axiomas que conocemos nosotros de variación de energía, del balance energético. Entonces, el balance energético está representado en la primera ley de la termodinámica asociada a las variables de calor, trabajo y energía interna. También vimos lo que eran sistemas aislados y los diferentes procesos que pueden ocurrir en la aplicación de la primera ley, como por ejemplo los sistemas isocónicos, isobáricos, isotérmicos, procesos adiabáticos, etc. Y vimos un resumen final de cuáles son las restricciones y cómo se manifiesta esto en la primera ley. Si el proceso es adiabático, sabemos entonces que el calor es igual a cero porque no hay variación de temperatura. ¿Okay? Las temperaturas son iguales. En la primera ley, si el calor es cero, nos queda que la variación de energía interna va a ser igual al trabajo. En los procesos a volumen constante, ¿verdad?, el trabajo va a ser igual a cero, porque según la ecuación de trabajo, que es P por dB, la variación del volumen, si son volúmenes iguales, ese volumen va a ser igual a cero, por lo tanto el trabajo va a ser igual a cero. Y la primera ley nos refleja que la variación de energía interna va a ser igual al calor. En los procesos a presión constante o isobáricos, la caída de presión va a ser igual a cero, pero eso no implica que el trabajo que tiene una presión, una sola presión, como define la ecuación, vaya a verse afectado, porque depende más de la variación del volumen el trabajo. Entonces, la variación de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo.
En los procesos isotérmicos, a igual temperatura, no existe energía interna. Si no existe energía interna, el calor va a ser igual al trabajo. Y para un ciclo que no es más que la fase inicial es igual a la fase final. El proceso comienza inicialmente, ¿verdad? Y se regresa con los mismos valores a la parte inicial, ¿verdad? Eso es lo que se denomina un ciclo. El cambio es igual tanto en el estado inicial como en el estado final. Por lo tanto, la variación de energía interna va a ser igual a 0, porque volvemos otra vez al mismo valor de energía interna. Por lo tanto, el calor va a ser igual al trabajo. Visto esto, este resumen, comenzamos con algunos ejercicios que vamos a ver esta tarde. ¿Ok? Ahí tenemos un cilindro con un émbolo, ¿correcto? Donde existe una cantidad de masa dentro del cilindro. Entonces, ¿cómo dice el ejercicio? Un pistón sin fricción se eleva por el calentamiento lento de un gas contenido en un cilindro. ¿Ok? La presión inicial es de 2 atmósferas y el volumen inicial es de 35 pies cúbicos. El calor transferido al tanque es igual a 2000 BTU y el volumen final del cilindro, después que se expande el gas, es de 70 pies cúbicos. Vamos a determinar el cambio en la energía interna por unidad de masa del fluido. ¿Ok? Por unidad de masa del fluido. Vemos que tenemos dos volúmenes, un inicial y un final. Y tenemos una presión constante que es de 2 atmósferas. Por lo tanto, podemos calcular el trabajo fácilmente. Tenemos también la cantidad de energía en forma de calor que fue suministrado al tanque, el cual es de 2000 BTU. Aplicando la primera ley, vemos que no tenemos ningún problema para resolver el ejercicio. Ahí tenemos dos estados. Un estado inicial, donde el tanque tiene un volumen de 35 pies cúbicos, una presión de 2 atmósferas, y donde no conocemos la energía interna. Y tenemos un estado 2, ¿verdad? Con una presión constante de 2 atmósferas y un volumen de 70 pies cúbicos. Entonces, para calcular el trabajo, ¿verdad? Porque vemos que es un trabajo de expansión, ¿correcto? De expansión. La ecuación de 1 a 2 nos indica que la integral desde 1 a 2 de la presión por la variación del volumen va a ser igual a la menos presión por la variación de volumen B2 menos B1. ¿Ok? Entonces, sustituyendo los valores, tengo 4.232.4 libras-fuerzas por pie cuadrado, que son las atmósferas llevadas a libra-fuerza por pie cuadrado, porque la estamos convirtiendo en el sistema inglés. Multiplicado por el volumen final, que es de 70 pies cúbicos, menos el volumen inicial, que son 35 pies cúbicos. Eso nos va a dar a nosotros menos 148.134 libras-fuerzas por pie. ¿Verdad? Transformado eso en BTU, sería menos 190.4 y llevado al sistema internacional, que es kilojoule, sería menos 200.8 kilojoule. Ya tenemos entonces el valor del trabajo. Entonces, aplicando la primera ley que nos dice que la variación de la energía interna, que es U2 menos 1, es igual al calor desde el estado 1 hasta el estado 2 más el trabajo producido desde el estado 1 al estado 2, ¿correcto? Sustituyendo sería 2000 BTU, que es el calor, menos 200.8 BTU, que es el trabajo,
eso nos va a dar 1799 BTU. Así calculamos el valor de la variación de la energía interna para este problema utilizando la primera ley. Entonces, como vemos, la primera ley lo que nos produce, nos da el camino para generar, para producir energía. Es la manera de calcular energía en un proceso termodinámico. Veamos el segundo ejercicio. Tenemos un recipiente rígido que contiene un fluido caliente bajo una temperatura que se enfría mientras es agitado por un ventilador. ¿Correcto? Fíjense, hay un ventilador, ¿ok? Un ventilador que está enfriando el fluido que se encuentra caliente dentro del recipiente. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el sistema está recibiendo trabajo. ¿Ok? En el ejercicio anterior, el sistema, ¿verdad?, estaba generando trabajo, porque el gas que estaba dentro del cilindro expandió el volumen, ¿verdad?, y produjo trabajo. ¿Ok? Lo mismo que pasa en un motor de combustión interna. Al inicio del proceso, la energía interna del fluido es de 800 kilojoules, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kilojoules de calor. Ok, tenemos entonces, identificamos dos procesos. Un proceso inicial donde la energía interna es de 800 kilojoules y un proceso final, ¿verdad?, de 500 kilojoules de calor. Por su parte, la rueda realiza 100 kilojoules de trabajo sobre el fluido. Vamos a determinar la energía interna final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador. Entonces, ok, tenemos entonces una energía interna de 800 kilojoules, ¿verdad? Un calor final de 500 kilojoules de calor y un trabajo de 100 kilojoules. Nos planteamos entonces la ecuación de la primera ley. Como es un balance energético, decimos la energía de entrada menos la energía de salida va a ser igual a la variación de la energía del sistema. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la energía de entrada? La energía de entrada que teníamos era el trabajo que entra al sistema producido por el ventilador menos el trabajo de salida, que es la energía de salida. Eso debe ser igual a la variación de la energía interna, que es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Eso es la primera ley. Entonces, ¿cuál es el trabajo de entrada que está recibiendo el sistema? 100 kilojoules menos el calor final del sistema, que son 500 kilojoules, y eso es igual a la energía interna final, que es la que voy a calcular, menos la energía interna inicial, que son 800 kilojoules. Realizando las operaciones, me doy cuenta que la energía interna final es de 400 kilojoules. Como ven, he aplicado la primera ley de la forma similar como la apliqué en el ejercicio anterior, con todos los datos, porque los tenemos todos los datos. Nos dieron todos los datos. Nos dieron el calor final, la energía interna inicial y el trabajo que realizaron sobre el sistema. Veamos otro ejercicio. Tenemos un dispositivo cilindro émbolo
con un peso contiene agua a 30 bares, a una presión de 30 bares y 240 grados centígrados. El agua se calienta lentamente a presión constante, o sea, que la presión ejercida sobre el émbolo se mantiene en 30 bares hasta que la temperatura alcanza el valor de 320 grados centígrados. Entonces, ya tenemos dos procesos, ¿ok? Tenemos un proceso inicial de 30 bares y 240 grados centígrados y tenemos un segundo proceso de 30 bares y 320 grados centígrados. Nos piden determinar el trabajo requerido para elevar el émbolo y el peso y el calor que es necesario transferir en kilojoules sobre kilogramo. Entonces, tenemos presión 30 bares, temperatura inicial 240 y temperatura final 320. Si construimos la curva de presión contra volumen, nos damos cuenta que debemos determinar en qué estado se encuentra el fluido. Para poder determinar el estado del fluido, debo ir a las tablas y con la presión y la temperatura estimar en qué parte se encuentra el estado inicial. Según la curva que nos dieron, ¿verdad? El estado inicial es sobrecalentado y el estado final es también sobrecalentado. Ambos procesos ocurren en el área o en la zona de vapor sobrecalentado a la misma presión, ¿verdad? A diferente temperatura. Entonces, ¿qué debo calcular primero? Debo calcular el trabajo. Entonces, el balance energético, ¿verdad? Para el proceso con base en la unidad de masa es calor más trabajo va a ser igual a la variación de la energía interna más la energía cinética más la energía potencial, las cuales son despreciadas y nos queda solamente la energía interna. Entonces, ese es el balance energético de ambos procesos. El trabajo lo vamos a calcular aplicando la ecuación, ¿verdad? De menos P por variación de volumen. Volumen específico, que es el que vamos a calcular ahora. ¿Ok? Para calcular, como tenemos la presión, ¿verdad? Que es 30 bares, debemos calcular el volumen específico. En este caso, vamos a utilizar o vamos a echar mano de las tablas de las propiedades para obtener los valores de volumen específico. Entonces, nos vamos a la tabla de propiedades del agua, ¿verdad? Y ubicamos la presión del sistema, que son 30 bares. Y leemos en la columna de volumen específico a la temperatura de 240 y a la temperatura de 320. La temperatura de 240 porque es la temperatura inicial y 320 que es la temperatura final. Para la temperatura de 240 grados centígrados, el valor del volumen específico es de 0.0682 kilojoules, mejor dicho, metro cúbico sobre kilogramo, que es el volumen específico. Y para la de 320, el volumen específico es de 0.0850, ¿correcto? Metros cúbicos sobre kilogramo. La sustituimos en la ecuación, menos 30 por 0.0850 menos 0.0682, ¿verdad? Multiplicado, ¿verdad? Por 100 kilojoules bar para poder llevar los bar a kilojoules por metro cúbico y obtenemos el resultado, que son menos 50.4 kilojoules sobre kilogramos, que es el trabajo. Así calculamos el trabajo. Vuelvo y repito.
para calcular el trabajo, tenemos dos procesos, ¿correcto? A presión constante. Este es un proceso a presión constante, con una temperatura inicial y una temperatura final. Para calcular el trabajo necesito ubicar en la tabla de las propiedades los valores de volumen específico final e inicial. ¿Cómo lo hago? Voy a la tabla de vapor sobrecalentado porque el gráfico me está diciendo que el sistema se encuentra en el área de vapor sobrecalentado. Entonces, en la tabla de vapor sobrecalentado, leyendo los valores con temperatura y presión, determino los volúmenes específicos inicial y final. Entonces, para 30 bares a una temperatura de 240, el valor es 0.0682 metros cúbicos sobre kilogramo. Y para 30 bares a una temperatura de 320, el valor de volumen específico es 0.0850 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, multiplico 30 bares por la diferencia en metros cúbicos por kilogramo. Como yo tengo que dar el valor de trabajo en kilojoules sobre kilogramo, debo hacer la transformación de los bares por metro cúbico kilogramo a kilojoule. Entonces, un bar son 100 kilojoules, ¿correcto? Por metro cúbico. Entonces, un bar son 100 kilojoules bares metro cúbico. Sustituyendo, eliminando términos semejantes, metro cúbico con metro cúbico, bares, y me va a quedar kilojoule sobre kilogramo, porque los bares se eliminan y los metros cúbicos se eliminan también. Y la respuesta es de menos 50.4 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, ya tengo calculado el trabajo. Vamos ahora a aplicar la primera ley para determinar el calor. Entonces, ¿qué me falta dentro de la primera ley? Necesito determinar, ¿verdad?, la variación de energía interna, porque no tengo los valores de energía interna. Vuelvo otra vez a la tabla, ¿verdad?, en la zona de sobrecalentado, a calcular los valores o a leer los valores de energía interna a 30 bares y las temperaturas de 240 y 320. Para 240, 30 es 2.619.7 kilojoules sobre kilogramo. Y para 320, la energía interna es de 2.788.4. Lo sustituyo en la ecuación de calor de la primera ley. 2.788.4 menos 2.619.7 más 50.4, que es el trabajo. Y eso me da 219.1 kilojoules sobre kilogramo. Y así calculo el calor producido en el proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer o qué se debe hacer para resolver los ejercicios de la primera ley o para todos los ejercicios de termodinámica? Primero tiene que definir el sistema. Debe saber si el sistema es aislado, si el sistema es cerrado o si el sistema es abierto. ¿Ok? Después que determine el sistema, debe ubicar las fases en las cuales se encuentra el sistema. Para ubicar la fase del sistema, va a las tablas de propiedades y a la presión que determina o que da el ejercicio, y la temperatura ubica dónde están los valores de las propiedades a las cuales está haciendo referencia el problema. Al determinar el estado del sistema, ya lo que queda es ubicar cada uno de los procesos en las tablas de propiedades para poder obtener los datos que van a ser sustituidos para calcular el trabajo y calcular
lo que se esté pidiendo en el problema, que puede ser calor o energía interna. El calor, por lo general, siempre viene especificado en los problemas. Los datos que siempre uno ubica dentro de cada una de las fases es el volumen específico, la energía interna, la entalpía o la entropía. Esos son los pasos que se siguen para resolver los ejercicios de termodinámica asociados a la primera ley. Y con este ejercicio, estos 3 ejercicios, como que son bastante cortos, hemos terminado por el día de hoy la videoconferencia asociada a la primera ley. Con esto hemos completado ya la parte correspondiente a la primera ley, que en realidad es parte de la actividad evaluada, o contiene una parte de la actividad evaluada en la número 1. En la actividad evaluada número 1, que tiene fecha de entrega para el 26 de noviembre. La próxima semana vamos a ver todo lo concerniente a la segunda ley y veremos también los ejercicios correspondientes a la segunda ley. Para finalizar, el tema 2 de termodinámica enmarcado dentro de las energías en la naturaleza. Después de esto tendremos las vacaciones de fin de año y para regresar en enero y comenzar el tema 3 y finalizar con el tema 4 antes del 16 o 17 de febrero. No me queda más que desearles un feliz fin de semana y que puedan masajear cualquier duda que tengan. La pueden hacer a través del foro de la plataforma de la asignatura o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. No me queda más nada que decir, sino despedirme por ahora. Que pasen un feliz fin de semana.